prensa y costarricenses que nos siguen a través de su lente y de sus micrófonos. Este día nos hemos reunido aquí en esta Casa de la Democracia para recordar que el viernes pasado concluyó el escrutinio de la papeleta presidencial correspondiente a las elecciones que se verificaron el primer domingo de febrero de este año, y los números que arrojan el escrutinio provisional y la transmisión de datos se confirman en tanto ninguno de los partidos que intervinieron en esa elección alcanzaron el 40% de los votos válidamente emitidos. Las agrupaciones con más sufragios, ya de acuerdo con los resultados del escrutinio definitivo, son la nómina presidencial del Partido Acción Ciudadana, con 629.866 votos, que representan un 30,64% del total de votos válidos, y en segundo lugar, el Partido Liberación Nacional, con 610.634 sufragios, que equivalen o corresponden al 29,71% del total de votos válidos. El escrutinio definitivo marcó un estrechamiento de la votación entre ambas agrupaciones que no supera la diferencia entre ambas el 1% del total de votos válidos. En consecuencia, se produce el supuesto previsto en el artículo 138 constitucional, que manda a celebrar una segunda votación entre esas dos agrupaciones, que está programada de acuerdo a los parámetros constitucionales para el domingo 6 de abril próximo, y concretamente en resolución que firmamos los magistrados de este tribunal a las 8 de la mañana del día de hoy, de lo cual se les dará copia, se ordena, de conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de orden constitucional y legal de que se ha hecho mérito, se ordena la celebración de una segunda votación para elegir presidente y vicepresidentes de la República para el día domingo 6 de abril de 2014, en la que participarán únicamente las nóminas correspondientes a los partidos Acción Ciudadana y Liberación Nacional. Esta segunda votación se regirá por lo establecido en el Código Electoral y en el reglamento para la celebración de la segunda votación del proceso electoral 2014, decreto de este Tribunal 1/2014, publicado en la Gaceta 28 del 10 de febrero de 2014. Justamente se les está también haciendo entrega de este reglamento que regula los pormenores de esta segunda votación, que básicamente repite los mismos parámetros normativos de la primera vuelta, con la particularidad, desde luego, que solo intervendrían dos partidos políticos con sus respectivas fórmulas o candidatos a presidente y vicepresidente. De acuerdo con el sorteo de posición de las papeletas, el Partido de Acción Ciudadana quedará a la izquierda de la papeleta y el Partido de Liberación Nacional a la derecha de la papeleta. El tamaño de la misma será la mitad de un pliego tamaño carta, conteniendo pues esas dos opciones que tendrá el costarricense. De ese reglamento quería insistir en que a partir de hoy está nuevamente prohibida la publicación de publicidad del gobierno y del conjunto de las instituciones públicas, veda que se prolonga hasta el propio día de las elecciones inclusive. También se restaura el uso de la media hora gratuita que semanalmente tiene derecho el tribunal en radio y televisión, que es el tiempo puesto a disposición del Ministerio de Educación, pero que en época electoral se le transfiere coyunturalmente a uso del organismo electoral. Como decía también en otra conferencia de prensa,
se utilizará exactamente el mismo padrón utilizado para la cita del 2 de febrero, sin posibilidad de nuevas inclusiones ni traslados. Las juntas receptoras de votos serán las mismas, como también las mismas juntas cantonales. Los mismos fiscales también mantendrán su acreditación, como también estará prorrogada la acreditación de observadores nacionales y extranjeros. La votación se les celebrará tanto en el país como allende las fronteras de Costa Rica, de 6 a 6 también en el país, y el mismo horario definido de 9 de la mañana a 7 de la noche para las juntas receptoras de votos instaladas en el extranjero. Aparte de esta noticia, pues sobre la cual veníamos hablando ya desde la semana pasada, quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que a finales de la semana pasada, el viernes pasado, el tribunal firmó un decreto que modificó el reglamento que rige la elaboración, difusión e inscripción de encuestas y de las firmas e instituciones que las elaboran. Esta reforma reglamentaria lo que dispone es que de cara a un proceso electoral y cada vez que se publique o difunda una encuesta, la firma o la empresa o la entidad autora del estudio tiene la obligación de hacernos llegar al Tribunal Supremo de Elecciones la ficha técnica de esa encuesta. Esta obligación, repito, es de remitirnos la ficha técnica el propio día en que la encuesta se difunda por cualquier medio, para que el tribunal pueda colocarla de inmediato en su página web y sea un elemento que ayude a la ciudadanía costarricense en general a comprender los alcances de las encuestas y a poder valorar los hallazgos obtenidos en su justa dimensión, es decir, dependiendo de las características del estudio que solo se comprenden a la luz de esta ficha técnica. Es una decisión que viene a fomentar un clima de transparencia también en estos importantes ejercicios estadísticos que, repito, son seguidos con mucho interés por toda la ciudadanía costarricense. Damos inicio a este periodo de consultas con Julieta Cambronero de Canal 13. Sí. Gracias, buenos días, don Luis, don Héctor. Don Luis, quisiera saber en qué etapa o en qué momento está el Tribunal Supremo de Elecciones ahorita con motivo de esa segunda ronda, si están amables, si ya se procedió a la impresión de papeletas, por cuántas van, etcétera. Detalles, gracias. Le voy a pedir a don Héctor, como principal encargado de la administración electoral, que se refiera sobre el particular. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Sí, Julieta, en este momento no ha iniciado formalmente la impresión de papeletas. Sí, ya tenemos planificada toda la logística. Nos hemos reunido desde las semanas pasadas con la imprenta o con la empresa encargada de la producción. Probablemente el miércoles ya estamos arrancando. En este momento ya el tribunal, como bien lo decía ahora don Antonio, definió las características de la papeleta, es decir, tamaño, dónde van a ir colocados los partidos. Ya se elaboró el diseño, se están en este momento elaborando las planchas y esperamos que la producción arranque formalmente el próximo miércoles. Por otro lado, también el tribunal ya autorizó a que utilicemos una vía excepcional de contratación que está prevista en el Código Electoral, que es el artículo 304 del Código Electoral, para contratar una serie de insumos y servicios necesarios para el desarrollo de toda la logística, y en virtud de eso ya estamos adelantando contrataciones, por ejemplo, de alquileres de vehículos, que son importantes. Con la misma imprenta pues nos van a imprimir una serie de cartelones, ya incluso extendimos unos contratos también de alquiler de unas máquinas de impresión, que es donde imprimimos los padrones de registro con fotografías. Ya estamos iniciando otra vez a imprimir las listas que se colocan fuera del aula. En fin, toda la logística ya está arrancando. Probablemente a partir de marzo ya
A partir de 17, 18 de marzo ya estarán los asesores electorales volviendo a sus cantones porque de acuerdo con la planificación esperamos empezar el empaque de la documentación electoral el próximo 10 de marzo, a los efectos de iniciar una semana después, 17, 18 de marzo, a más tardar, con la entrega del material a juntas cantonales. Recordemos que por ley ese material tiene que estar 15 días antes distribuido entre las juntas cantonales y 8 días antes de la elección las juntas cantonales deberán haberlo distribuido a las juntas receptoras de votos. Entonces los asesores por esa razón estarían saliendo a los cantones el próximo 17 de marzo. Óscar Ulloa, Canal 6. Buenos días, don Luis Antonio, don Héctor. El tema de las encuestas, yo quería tal vez si me ampliaba un poco, don Luis Antonio, del tema de la ficha técnica y demás, si es que al tribunal le generan mucha desconfianza o qué se le puede decir a la población a la hora de que salga algún estudio. Y no sé, el tema del costo del voto, si ya se puede sacar ya específicamente. Gracias. Con mucho gusto. Mire, el costo exacto del voto todavía no lo tenemos. Es necesario hacer una serie de operaciones de liquidación, de compromisos y demás, con el propósito de poder ya tener números exactos del costo de la elección por elector. En cuanto a las encuestas, pues es evidente que nuestro actual marco normativo hace depender muchas cosas de las encuestas: acceso a medios de comunicación, participación en debates, financiamiento, entre otros de los aspectos que están predeterminados en buena medida por la posición de los diferentes partidos en las encuestas. Entonces nos ha parecido, dado que es un elemento crucial en la mecánica electoral, pues a través de este medio llevar mayor transparencia al significado, a lo que significa un estudio en particular, y que la ciudadanía disponga vía web pues mayores elementos para poder ponderar los alcances de una medición de intención de voto como un elemento más para proveer un votante informado. De toda suerte, la legislación ya a nivel legal está establecido que las firmas que se registren para poder difundir encuestas por ellas elaborados tienen que mantener toda la documentación e información relativa a estas encuestas a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos buscando o estamos procurando a través de esta reforma reglamentaria poder canalizar de manera inmediata la información relativa a la ficha técnica para el conocimiento de todos los costarricenses a través de nuestra página web. Jesús Alvarado, de Análisis 1079, Radio Bahía. Muy buenos días. Luis Antonio, una pregunta. Con respecto al tema de la veda electoral, lo tenemos claro porque aparece totalmente en el reglamento, pero consulto, ¿por qué el Tribunal Supremo de Elecciones no regula también algunos programas que durante la veda electoral atacan al gobierno de turno? En este caso, digamos, Liberación Nacional, que es al que le achacan todo lo que hizo o no hizo en los 4 años de gestión. Y sí prohíbe que el gobierno hable de lo que está haciendo en el cierre de su gobierno. Entonces, queda esa duda, ¿no le compete al tribunal regular también algunos programas que atacan al gobierno de turno, en este caso Liberación Nacional? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hay que recordar que no lo digo en relación con este gobierno, sino en general y de acuerdo a la lógica que está detrás de las normas, es que una amenaza para los procesos electorales democráticos es la posición de preeminencia que tiene el partido de gobierno, cualquiera que sea el partido que esté ocupando temporalmente el gobierno. Y de hecho, uno de los riesgos es que los recursos institucionales y muy en particular la propaganda del quehacer gubernamental pueda ser utilizado como herramienta política del partido de gobierno y evitar que éste compita en condiciones de ventaja. Esa es como la lógica que está detrás. Ahora, la elaboración de programas de radio, televisión y medios de comunicación en general no pueden ser objeto de restricción porque están protegidos por la libertad de prensa que, repito, los cobija.
Ahí hay diversidad de programas, y cada uno de ellos pues determina su enfoque y su línea bajo un marco de libertad que no puede ser restringida por el Estado. Paula Ruiz, Prensa Libre. Muy buenos días. Tengo dos consultas. Primero, si tuvieron alguna dificultad a la hora de escrutar los votos o si todo transcurrió con normalidad. Y segundo, con las encuestas. ¿Qué pasa una vez que ustedes tienen la ficha técnica? ¿Tienen ustedes la autorización para decir si se publica o no? ¿O se puede ver como una censura previa? Gracias por la oportunidad de aclarar ambos aspectos. No, el tribunal no le corresponde autorizar o no la publicación del estudio o sondeo o encuesta. De hecho, el autor de la encuesta nos tiene que remitir la ficha técnica hasta el día que se difunda. No es una herramienta para controlar o para censurar, sino únicamente para que los costarricenses a través de nuestra web puedan conocer esa ficha técnica y puedan ponderar o calibrar los alcances y limitaciones que tiene el estudio. Desde luego no es con el objetivo de autorizar o rechazar la difusión de la encuesta. De hecho, nos llega o nos llegará el propio día que arranca su difusión, y no es para un control preventivo de sus resultados o de su metodología, sino, repito, únicamente para que el tribunal sea un canal para que la ciudadanía pueda tener alcance a la información relativa a esta ficha técnica. Bueno, el escrutinio presidencial concluyó, se desarrolló de acuerdo con los parámetros ordinarios que tenemos definidos, con una gran eficiencia, con una baja conflictividad producto de esa operación, con una muy limitada fiscalización de los partidos políticos, pero ello en buena medida depende o deriva de que la moneda todavía está en el aire. Es decir, las votaciones del 2 de febrero no produjeron elección de presidente de la República y sus vicepresidentes, sino que todavía hay un segundo llamado para que la población tome su decisión, aunque ahora las opciones no son 13, sino son 2. Posiblemente el escrutinio de la papeleta de diputados que arrancó hoy, mis compañeros están escrutando desde las 8:05 de la mañana, posiblemente tenga una mayor presencia de fiscalizadora y quizás demande algunos días más de lo que duró el escrutinio presidencial. Alexander Rivera, Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis Antonio. Yo le quería preguntar, ¿qué de trascendente tiene que las encuestadoras envíen la ficha técnica al Tribunal Supremo de Elecciones y que se publique en la página web cuando ya la ficha técnica está en todos los medios de comunicación cuando se difunde las encuestas? Tengo entendido que esto es parte de las críticas que toma el tribunal de la misión de observadores de la OEA, que hizo justamente también un señalamiento en cuanto a las encuestas, pero no hace falta más regular más el tema de las encuestas, porque solo la ficha técnica, este acuerdo que toma el Tribunal Supremo de Elecciones. Y finalmente, ya teniendo estos resultados oficiales, podemos decir qué partidos, bueno, los que no tuvieron, pero qué partidos no tienen derecho a la contribución estatal, los que tienen menos de 4% de los votos y que ni siquiera alcanzaron diputados, pero el tribunal podría decir, este partido no tiene derecho, este otro tampoco tiene derecho a la contribución estatal. Gracias por la oportunidad. Bueno, mire, ¿por qué la ficha técnica? Porque la ficha técnica, repito, es un elemento esencial para poder dimensionar los alcances y limitaciones que tiene la encuesta. Entonces, es un elemento crucial de conocimiento por parte de la ciudadanía al poder valorar ese ejercicio estadístico. Y lo cierto es que no todos los medios de comunicación dan a conocer la ficha técnica, por lo menos no al 100%. Así que están en su derecho, repito, están en el ejercicio de la libertad de prensa y entonces esa ausencia de información o de información limitada es compensada por el Tribunal Supremo de Elecciones, dando amplia o permitiendo el amplio conocimiento
de esos elementos. En segundo lugar, la contribución estatal la determinaremos hasta que termine el escrutinio de diputados, porque pesa en su determinación no solo los votos recibidos en la papeleta blanca, sino también los votos recibidos en la papeleta celeste. Quiénes tienen derecho y quiénes no, no es una cuestión que queda al arbitrio del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que está pautado constitucional y legalmente. Recordemos que para poder acceder a la contribución hay que superar un umbral de votos recibidos, en el sentido de que se deben de haber obtenido al menos el 4% de los votos o haber elegido un diputado. Todas las agrupaciones que logren superar esa votación mínima o que logren, como decía, obtener cuando menos una curul, tendrán derecho a participar en la repartición de la contribución estatal en proporción a los votos recibidos. Hacen falta, perdón, don Luis, más reformas en el tema de las encuestas. Mire, esta es una discusión que vamos a dejar para después. Lo que sí es cierto es que los alcances de lo que se puede o no se puede hacer ahora en materia de encuestas es algo que está predeterminado por ese marco legal. Si usted me pregunta a mí, en mi opinión, el problema no está en la regulación de las encuestas. El problema está en los efectos desmedidos que establece nuestro ordenamiento a las encuestas. El frío no está en las cobijas. Repito, el problema es que el marco legal hace depositar demasiada influencia en las encuestas en punto a acceso a medios de comunicación y en punto a financiamiento. Y justamente nuestro proyecto de reformas de abril del 2013 buscaba disminuir el impacto que puedan tener las encuestas en esos dos aspectos. Así que la cirugía no va por el lado de las encuestas, sino de mecanismos que le permitan eficazmente y a todos y en pie de equidad tener un espacio mínimo en medios de comunicación por una parte, que es lo fundamental para avanzar en cuanto a equidad de la contienda. Fabiola Domínguez, Canal 9. Buenos días. Básicamente mi consulta es con lo del voto electrónico. No sé si tuvieron ya resultados del plan piloto que efectuaron en algunas escuelas. Gracias. Don Héctor, por favor. Sí, muchas gracias. Sí hemos estado analizando precisamente en esta semana que pasó los resultados que tuvimos en estas 4 centros educativos que pusimos una prueba de la solución de voto electrónico que hemos venido trabajando ya desde hace bastantes meses. En total pudimos encuestar, pudieron votar y les hicimos una encuesta a más de 2.200 ciudadanos. Pudimos medir tiempos de cuánto fue el tiempo promedio en que cada uno de ellos utilizó para hacer la votación. Los dividimos por rango de edad y también en la encuesta pues pudimos medir, estamos midiendo cuál fue la reacción, si les resultó fácil, muy fácil, si les generó o no les generó confianza, si estarían dispuestos a utilizar o a votar electrónicamente. Y en todos estos aspectos, después vamos a publicar los resultados ya, pero todos estos aspectos los porcentajes de apoyo son muy altos, es decir, estamos hablando de más del 80%, en unos casos más del 90% de las personas que manifiestan que les resultó fácil o muy fácil votar en eso, que manifiestan que sí estarían dispuestos a votar electrónicamente, que no ven mayores diferencias en punto a la confianza en cuanto al voto, etcétera. Vamos a tabularlo porque lo que estamos trabajando ahora es ver la viabilidad de poder hacer los cambios al sistema para montar una papeleta similar a la de segunda ronda, para poder extender la prueba a otros centros educativos y ampliar la muestra de encuestados para ya tener datos finales. Entonces, ¿qué es uno de nuestros objetivos con la prueba? Básicamente, ¿cuál es la reacción del electorado con la solución que tenemos? ¿Qué tan amigable le resulta? Y sobre todo, después, pues también cómo se comportan los equipos y la solución en estas horas de votación que tenemos, que para la prueba lo hicimos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en estos centros educativos, pero posteriormente vamos ya a presentar todas las tabulaciones de las encuestas realizadas. Esteban Oviedo, La Nación. Sí, la pregunta es si hay un
plazo aproximado para el conteo definitivo de votos para diputado y el orden en que se va a empezar, el orden provincial? Gracias, Esteban. En realidad, el plazo para tener listo el escrutinio es hasta, me parece que era hasta finales de abril, hasta el 30 de abril. Pero obviamente no vamos a consumir ese plazo máximo del que dispone el tribunal. Va a ser mucho menos que eso. El orden será según el mismo orden con que hemos escrutado la papeleta presidencial. No hay ninguna diferencia, arrancando desde la Junta 1, de la Junta número 1 y en ese orden hasta las 6.500 y pico que conforman el país. Exactamente en el mismo orden en el que lo hicimos el de la papeleta presidencial. Jessica Quesada, Canal 7. Buenos días. Yo tengo dos consultas. No vi cifras de abstencionismo, de nulas también, votos nulos, mesas nulas, si se modificó en algún porcentaje. Yo recuerdo que don Luis Antonio decía que en el conteo definitivo la diferencia es mínima, prácticamente del menos por ciento, de la mitad por ciento. Y la otra consulta que tengo, don Héctor, tiene que ver con, don Gustavo daba cuenta de al menos 3 situaciones de fiscales o 3 denuncias que habían interpuesto durante el proceso de conteo de votos. Quiero saber si hubo más, cómo se resolvieron, y aprovecho y pregunto sobre si hay alguna resolución reciente de aquellos paquetes sobre veda electoral que hubo antes precisamente del proceso. Gracias. El abstencionismo, de acuerdo con los datos definitivos que arroja el escrutinio final, queda en el 31,8%. Ese es el porcentaje de abstencionismo. No tengo a mano votos válidos. Este ya es el último después del escrutinio. Sí, perdón, aquí lo tenía a mano don Héctor. Votos nulos en total nacional fueron 38.021 y votos en blanco 5.726. Y sí, la diferencia entre los datos, de acuerdo a la transmisión de datos, y el escrutinio es muy baja. No tengo la cifra exacta. La diferencia entre los dos partidos más votados estaba en un poco más del 1%, de acuerdo a la transmisión de datos, y quedó un poco menos del 1%. Así que son movimientos mínimos que se dan entre una cosa y la otra. Hasta el momento se habían presentado 4 asuntos relativos a la validez del escrutinio, fueron desechados. No sé si ha entrado últimamente alguna otra gestión, no la hay. Los 4 planteados por el Partido de Acción Ciudadana fueron declarados sin lugar. Y sobre el tema de las denuncias por aparente o supuesta ruptura de la veda, don Héctor se va a referir. Bien, como hemos también manifestado anteriormente, sí, alrededor en total de lo que entró a través de 800 elector y también por redes sociales o por correo electrónico, creo que, si mal no recuerdo, habían 26 asuntos que habíamos pasado en la inspección electoral. Ya la inspección finalizó el procedimiento de uno de ellos, es lo único que ha resuelto, o que ya ha finiquitado el procedimiento administrativo y nos envía a nosotros el expediente para dictar la resolución, que estamos en eso, y que fue el caso de una reunión, de una asamblea que realizó el Partido de Liberación Nacional en el Gimnasio Nacional. Pusieron una propaganda, una publicidad en las afueras del gimnasio, eso originó denuncias, eso lo pasamos a la inspección, pero ya ese proceso concluyó. Esperamos en esta semana estar ya dictando la resolución correspondiente, que recibimos el expediente jueves o viernes de la semana pasada de parte de la inspección, y ya los abogados de la dirección están elaborando el proyecto de resolución para, espero más bien en esta misma semana, estar dictando esa resolución. Alan Arroyo, ADN. Muy buenos días, don Luis Antonio y don Héctor. Sé que en el caso de las papeletas a diputados no se cuentan todas, no es como sucedió con la presidencial. Tal vez si podemos repasar en qué circunstancias se cuentan los votos. Y también tenemos entendido que, bueno, hay 2 plazas de diputado, Alajuela y Limón, me parece, que
que ahí la diferencia es muy, muy corta, ¿verdad? Tal vez si podemos confirmar esos casos, que quizás son los que más dudas se están generando, al menos entre los partidos políticos, y la fórmula que se utiliza para la distribución de las curules. Gracias. Me pedía usted primero que recordásemos o recapituláramos las causales de recuento. En el caso de la papeleta a diputados se recuenta cuando la Junta, al momento del escrutinio provisional o preliminar, no cuente al menos con 2 miembros partidarios más los auxiliares electorales. Si no se da ese mínimo de presencia partidaria, en esa Junta se procede al recuento. También así debe de procederse cuando los números que constan en el acta final del padrón registro no cierran. Hay más votos que las papeletas enviadas, o se consignan votos en favor de partidos que no intervinieron, o no se llenó el acta de cierre del padrón. En cualquiera de esas situaciones también se procede al recuento. En tercer lugar, cuando de las mismas incidencias del padrón registro se retrate alguna situación que justifique esa diligencia por parte de las diferentes mesas escrutadoras en el tribunal, y finalmente cuando se plantea alguna demanda de nulidad que como gestión probatoria demande abrir la mesa, contar y revisar voto a voto en esa mesa en particular. Quiero recordar, por otro lado, que la transmisión de datos para la elección presidencial procesó más o menos un 90% de las mesas, pero para la elección de diputados se procesó poco más del 80%. Es decir, que hay casi un 20% cuyos datos no han sido considerados por ustedes, los de la prensa, a la hora de hacer de proyecciones de quién ganó y quién no ganó y cuántas curules le corresponde a tal partido. Eso significa que podrían haber variantes importantes sobre las, esas adelantos que ha hecho, esos cálculos que ha hecho la prensa a partir de la información propia de la transmisión de resultados. Nosotros no hacemos especulaciones, vamos sobre seguro, estamos empezando a escrutar, y hasta el final de ese proceso podremos determinar qué partidos obtuvieron curules y en qué tanto. La fórmula de cálculo, mire, es muy difícil de explicar en vivo y ante cámaras. Con mucho gusto después alguno de mis colaboradores le puede hacer una explicación de esa fórmula electoral. Don Carlos Jiménez de Colombia. Muy buenos días. Magistrado presidente, 12 interrogantes. El electorado nos convoca de nuevo a las urnas electorales. Ninguno de los partidos obtuvieron el porcentaje reglamentario. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué piensa el ente electoral de esta segunda ronda? ¿Podríamos llegar a romper un récord histórico en cuanto al sufragio, a la voluntad del electorado el próximo 6 de abril? Esa curva del abstencionismo subiendo, número 1. 2, el voto en el extranjero, señor magistrado presidente. De un padrón electoral de 12.374 electores, votaron 2.717 de acuerdo a este corte, 000 punto. Ahora volverá el tribunal a hacer la misma inversión, enviar fiscales, el costo operacional, administrativo. ¿Cuánto nos va a salir ese voto, señor magistrado? Muchas gracias. Con mucho gusto, don Carlos. Mire, es difícil poder tener claro de antemano cuánta gente va a participar en la segunda ronda. Yo prefiero tampoco especular en ese campo, y antes que eso, más bien aprovechar el contacto con la gente para llamarlos
a que participen en esta segunda ronda electoral. De alguna manera, repito, el proceso electoral a este respecto no ha concluido y creo que es el deber de todos participar en la fase final del mismo. Y creo que con el mismo entusiasmo en que participamos 70% de los electores, esperemos que también se sumen otros sectores que decidieron el 2 de febrero quedarse en casa. En todo caso, repito, hay una tendencia mundial y costarricense en el antecedente del 2002 de una menor participación. Yo no creo romper récord de ningún tipo. Yo no creo en el escenario apocalíptico que se planteaba antes de esta elección, que íbamos a un abstencionismo disparado. No lo creo, no lo creo que sea así. Y más bien, pues esperaría que la responsabilidad del costarricense lo lleve en ese 70% a votar y que más bien los que se quedaron en casa lo mediten y también nos acompañen. La logística del voto en el extranjero va a ser exactamente lo mismo, porque tienen el mismo derecho que la gente que está localizada en el país. Mire, un voto en el extranjero cuesta lo mismo que un voto de un indígena en los territorios que tenemos allá en las montañas. Y creo que es una buena inversión. Toda medida de inclusión política requiere inversión pública. Si tenemos una media de un costo de $4 por elector en el país, eso se nos eleva a $9 en territorios indígenas y a $10 en el exterior. Ese es el costo por elector estimado. Y yo creo que es una buena inversión. A mí realmente me conmovía ver las imágenes en televisión de estos 2.718 costarricenses que concurrían con entusiasmo y realmente con una gran motivación a las urnas, quizás con más motivación que muchos costarricenses, trasladándose cientos y miles de kilómetros, invirtiendo en pasajes aéreos. Bueno, caramba, un señor que hace eso tiene un vigor cívico mucho más fuerte que aquel que tiene la urna a 2 kilómetros y que le da pereza ir. Así que yo no me fijo ni regaño a los que no van a la misa con los que van a la misa. Más bien felicito a esos 2.718 costarricenses que con mucho mayor dificultad que los que vivimos en el suelo nacional concluyeron la operación de voto. Y no solo mayor dificultades de traslado el día de la votación, sino que hicieron el trámite de traslado de domicilio electoral que suponía un esfuerzo adicional. Así que, repito, la mesa está servida para todos los que quieran venir en suelo nacional o en los consulados. Don Gerardo Mora, de Realidad Nacional. Gracias, Yanina. Don Luis Antonio, dos cositas. Don Luis Guillermo Solís, la semana anterior, nos decía que él valoraría mucho asistir a los debates. Yo no sé si aún el tribunal tiene pensado organizar en esta segunda ronda un debate. Él decía que participó en 22 debates o algo parecido y que ya lo que se ha dicho en debates ya se ha dicho demasiado, que él ocuparía o le gustaría ocupar ese tiempo en otra cosa. Bueno, yo querría un comentario de su parte. Y la segunda pregunta se la hice a usted hace exactamente en el año 2002, a propósito de la segunda ronda en las elecciones que finalmente ganara el doctor Abel Pacheco del Espriella. Y tiene que ver con una posibilidad que es remotísima, pero que ahí está. ¿Qué señala el sistema electoral en el caso de un empate igual en votos entre un candidato y otro? ¿Qué está establecido? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nosotros seguimos empeñados en hacer un debate de cara a la segunda vuelta. Ya tengo confirmación de la disposición del SINART para de alguna manera replicar la experiencia que tuvimos con base en la primera vuelta y en todo caso esta posibilidad queda supeditada a que ambos candidatos acepten intervenir en la misma. Creemos que en segunda vuelta hay otras cosas que decir
y creo que es importante poner a disposición de la gente a través de estos encuentros la posibilidad de valorar el desempeño de los dos candidatos que subsisten en la competencia electoral. Y me pregunta usted algo muy, digamos, muy remoto, posible pero no probable, de una igualdad absoluta de sufragios. Eso lo resuelve la Constitución, quien dice que en primera o en segunda vuelta, si hay un empate absoluto entre los más votados, queda elegido el de mayor edad. Es decir, el que tenga más añitos es el nuevo presidente. Siempre les decía en otra sesión que a mis alumnos, cuando explico esto, que es más de laboratorio que de la vida real, les digo que esa es una de las pocas ventajas que tenemos los viejillos en la sociedad costarricense. Con mucho gusto. Don George Rodríguez, de Notimex. Sí, don Luis Antonio, respecto a la segunda vuelta, es la segunda vez que se hace, no sé si hubo algún antecedente previo al año 2002 y me gustaría que me lo aclare, pero de todos modos es la segunda vez que se hace, digamos, en 12 años, una cosa así. Entonces quería una reflexión suya como top autoridad electoral respecto a esto de ir otra vez a segunda vuelta, cómo lo interpreta, qué significa desde el punto de vista del electorado, por ahí va la cosa. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, esta sería la segunda vez en la historia del país en donde los costarricenses vamos a ir a las urnas para definir en una segunda votación quién es el presidente. Es una institución muy típica de los regímenes presidenciales, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, México no tiene segunda vuelta, por ejemplo, pero sí es la regla general el exigir que si los candidatos más votados no superan un mínimo de porcentaje de votos válidos, se defina en una segunda votación. La regla más ortodoxa es la del balotage francés, de exigir un mínimo del 50%. En Costa Rica, al haberse bajado al 40% y haber dominado durante buena parte de la historia de la Segunda República un modelo bipartidista, nunca se llegó a presentar. No fue justamente hasta el 2002 donde se empieza a resquebrajar definitivamente el modelo bipartidista, donde hay una tercera fuerza política con un porcentaje significativo de votación, en que se abre por primera vez esta premisa constitucional de una segunda votación. Repito, si tuviéramos el 50%, más bien la regla hubiera sido la contraria, el hacer en la mayoría de los casos una segunda vuelta, pero al bajarlo al 40%, repito, queda para situaciones más excepcionales que en otros lados. Ya sea con el 50 o el 40% que se establece con umbral, se procura dotar a la nueva autoridad presidencial de una mayor legitimidad, de una legitimidad que provenga de un significativo porcentaje de los votos válidos de cara a un ejercicio del poder respaldado por una sólida votación de la ciudadanía. Y eso es lo que se persigue, porque podría darse el caso. Suponga usted que en la pasada elección todos los candidatos hubieran tenido un número aproximado de votos, ninguno de los candidatos hubiera superado el 10%. Y por ello, el reenviar a una segunda vuelta pareciera esencial para que la persona que asuma la banda presidencial el 8 de mayo, pues asegure un lazo representativo como primer mandatario y primer representante de la nación. Dichosamente ya tuvimos ese antecedente de 2002, nos ha simplificado el camino, tenemos claras las reglas, el costarricense recuerda haberlo hecho ya y creo que vamos a tener pues una votación ejemplar ese 6 de abril próximo y esperamos entonces poder
concluir este partido que terminó empatado y que vamos a un alargue de media hora más. ¿Qué lectura se hace? O sea, no sé, no le dieron la mayoría a ninguno. O sea, ¿qué lectura se hace desde el ángulo del votante? Pues no lo sé, no lo sé ni lo tenemos medido las opiniones dominantes que pueda haber alrededor de la sociedad costarricense, pero creo que el celebrar segunda vuelta expresa nuevamente esa diferente manera de hacer política de parte de los costarricenses, de una época que dejó atrás un modelo histórico bipartidista y de que Costa Rica pareciera entrar en una fase permanente de multipartidismo moderado, y la consecuencia de ello, cuando más de 2 agrupaciones concentran la votación, siempre la consecuencia es segunda vuelta. Entonces, ese nuevo paradigma en la participación ciudadana, que no solo pasa por un votante más crítico, con mayor demanda de información, menos fijado en los antecedentes del año 48 y tal, también tiene una expresión de un modelo que tiende al multipartidismo, en donde la consecuencia natural es que deberíamos de irnos acostumbrando a segundas rondas. Danilo Chávez, Noticias Colombia. Sí, muy buenos días, colegas, a todos, magistrado y don Héctor. Don Luis Antonio, me hago la pregunta de que, claro, vamos a ver, el gobierno esto de la veda a partir de hoy pudo haberlo tomado por sorpresa, quizá en el sentido de que estaba puesto y no puede decir que no lo sabía, pero podía ser que contase con este periodo para decir lo que iba a realizar, sus supuestos logros y demás, y tiene este impedimento. Entonces, no sé si de parte del gobierno, de alguna institución ha llegado alguna consulta, alguna gestión, algo así, porque, insisto, le puede haber tomado estos 2 meses, no seamos ingenuos, hay un tema de imagen con la cual quiere salir el gobierno de la República. Estos 2 meses hubiera servido para intentar tal vez paliar eso. Entonces, ¿cómo estuvo ese tema en este plazo que le impide hacer eso al gobierno? El otro tema es con las casas encuestadoras. ¿Qué pasa si una casa encuestadora se niega a dar la ficha técnica? Y además, se tienen que volver a inscribir las encuestadoras para este segundo periodo, en el sentido de que si ya se inscribieron para la primera, quizá puedan alegar que le están cambiando la regla del juego a medio camino, o si no pueden hacer nada, tienen que hacerlo, y no, pueden llorar, pero tienen que hacerlo. Y lo otro es, usted me decía que quizá la noche de la elección, en vista de que es 2 opciones, A o B, ¿verdad?, si quizá la sesión de la noche va a elevarse a las 7 de la noche o algo así, o arrancar a las 8 igual, porque quizá los resultados estén más rápido en vista de que es menos la labor que quizá haya que hacer a lo largo del domingo. Gracias. Muchas gracias, Danilo, y sobre todo por tan agudas preguntas que me formulan. En cuanto a la veda, parecía que todos lo tenían bastante claro, porque no han habido consultas que hayan planteado. En todo caso, nótese que desde la semana pasada el tribunal quiso recordar esto para que nadie resultara sorprendido de este reinicio de la veda gubernamental. Con un afán preventivo, desde la semana pasada les recordamos: ojo, señores del gobierno, ojo, jerarcas de la administración pública, ya a partir del lunes no se vale, porque las consecuencias de publicar publicidad en estos tiempos es muy grave, inclusive es constitutivo de delito. Pero pareciera en general que la cosa estaba bastante clara porque no recibimos consultas al respecto. Importante el tema de la inscripción. No se requiere nueva inscripción. Las que están inscritas quedan. ¿Podría una firma, una tercera firma pretender una inscripción ahora? No. Sencillamente nosotros arrancamos con un proceso al que convocamos el 2 de octubre y ese proceso no ha terminado. Y por tanto las reglas sobre encuestadoras son las mismas, es decir, en este momento solo las que están inscritas pueden difundir encuestas y sondeos. No puede agrandarse el registro de empresas encuestadoras. Y las que están inscritas no requieren un nuevo trámite, se les prorroga la inscripción hasta la finalización del proceso electoral.
Y muy importante la tercera. ¿Qué pasa si no nos la mandan? Bueno, pensando en ello, la reforma reglamentaria en su segundo párrafo dispone que si el mismo día de la difusión de una encuesta la firma o el ente que lo elaboró no nos remite la ficha técnica, el registro electoral debe de prevenirlo de que lo haga en el plazo de 48 horas. Y si en este plazo de 48 horas para lo cual se le prevendrá no cumple o sigue sin cumplir o la información es incompleta, el tribunal suspende cautelarmente la inscripción de la firma en el registro respectivo. Esto significa que la firma, mientras se mantenga esta disposición cautelar, no puede publicar nuevas encuestas, lo cual es una consecuencia importante que me parece que va a llevar o que va a estimular al cumplimiento puntual y cabal de la obligación. Pero esa es la consecuencia. No cumple, no se nos envía a la ficha técnica el propio día de la difusión por parte de la encuestadora, se le hace una prevención de que lo haga o que complete la información remitida en 48 horas. Si persiste el incumplimiento, se suspende cautelarmente la inscripción en el registro respectivo, cuya consecuencia es que no se pueden divulgar nuevas encuestas de parte de esa empresa o de ese ente. Presidente, perdone. Y la sesión solemne. La sesión solemne, bueno, no hemos fijado todavía. Creo yo que se mantendrá a las 8 de la noche, pero no le puedo dar como un dato definitivo, porque siempre hemos creído que es importante que el primer corte tenga un número significativo de mesas procesadas. Yo creo que esto hace más fácil la transición, en la comunicar la información y desde luego resulta mucho más manejable la reacción que cabe esperar de los diferentes actores políticos. Repito, si se adelanta, no se adelantaría por mucho rato, porque recordemos que la mesa requiere de su tiempo, que puede disminuir unos minutos, sí puede disminuirlo porque es una sola papeleta y solo 2 opciones. Esto nos hace esperar que sea mucho más eficiente la labor de escrutinio. Si se llegara a adelantar, no sería por mucho, empero. Pero eso es una decisión que tendrá que tomar el tribunal en estos días. Magistrado, perdone. ¿Sí? En el tema de la ficha técnica, ¿qué tan detallada tiene que ser esa ficha técnica? Porque es información, o sea, estratégica de una firma encuestadora. ¿Cómo la elaboró? ¿A cuánta gente acudió? ¿Cómo hizo el muestreo? Todo ese tipo de detalles. Sí, la ficha técnica, los datos que debe de contener la ficha técnica es, cuando menos la siguiente: cobertura geográfica, tipo de muestreo, tamaño de la muestra, error de muestreo, nivel de confianza, selección de la muestra, controles de calidad, fechas de realización del trabajo de campo, fecha de emisión del estudio, medio de comunicación con el que se tiene convenio o acuerdo para divulgar resultados. Esto es la ficha técnica. Jacqueline Solano, Diario Extra. Buenas tardes. Quisiera saber entonces, don Luis Antonio, si la línea del tribunal es que para próximas elecciones el financiamiento de las agrupaciones políticas, o el ideal sería que no esté correlacionado tan fuertemente con las encuestas. ¿Y cómo se haría eso? Porque ahorita pues todos los mecanismos existentes se lo validan a través de esta forma. También quisiera saber cuánto va a gastar el tribunal para hacer el llamado al elector. Ustedes hicieron una campaña en medios de comunicación bastante fuertes en la primera ronda y quisiera saber si esto se mantiene. Y además, si también ya aprobaron la muestra de la papeleta para la segunda ronda, que entiendo también solicitaron variaciones para el material a la empresa que la fabrica, y si también ya culminaron de analizar del material que existe, qué se puede utilizar y qué no. Gracias. Con mucho gusto. Le voy a pedir a don Héctor que se refiera a los 2 últimos temas y me quedo yo con los primeros. Mire, le insisto, la propuesta nuestra de reforma de ley de abril del año pasado contenían medidas eficaces para bajar el costo, el presupuesto de los partidos de cara a una elección y aumentar los niveles de equidad, especialmente de acceso a medios de comunicación colectiva.
como sucede en 15 de 18 países de América Latina, la solución está por las franjas electorales. Esto garantiza que todos los partidos políticos tengan acceso a espacios en medios electrónicos que les den una visibilización mínima en el torneo electoral. Ya alguno de mis colaboradores puede entregarle y comentarle el proyecto que nosotros habíamos presentado. Y también vamos a ver, sobre la campaña preferimos explotar al máximo la media hora que tenemos garantizados gratuitamente en radio y televisión. Vamos a utilizar los mismos productos de la campaña anterior. Hay que hacerle un ajuste pequeñín porque en algunos de los spots motivacionales se hablaba de la elección de diputados. Bueno, hay que eliminar la palabra diputados, lo cual es una inversión mínima que no tiene mayor significado, y aprovecharíamos sobre todo la media hora gratuita en radio y televisión con el objeto de buscar la mayor austeridad posible de cara a la segunda vuelta. Bien, en cuanto al diseño de la papeleta, sí, ya las señoras y señores magistrados aprobaron el bosquejo que se les envió y ya con base en ese diseño, como estamos en elaboración de quemar las planchas y esperamos, como le digo, mañana o a más tardar el miércoles arrancar ya con la producción, con la impresión de todas las papeletas y aprovechando el escrutinio de la elección presidencial, que fue cuando abrimos todas las tulas, todos los materiales anexos, es decir, materiales menores, focos, calculadoras, ya todo eso se separó. Se ha estado enviando a la bodega nuestra que tenemos en Las Brisas para que se separe y ver cuánto tenemos por reutilizar. De todas formas teníamos stocks, ya verificamos, no es necesario comprar ningún material de este tipo, de materiales menores, porque tenemos stocks suficientes. Vamos a ver, eso sí, cuando terminemos de acomodar y contabilizar todo el material. Esto finalizó apenas el pasado viernes, todavía teníamos algunos sacos por trasladar a la bodega. Pero en eso no tenemos ningún inconveniente. Básicamente lo que hay que producir que va en el saco son los materiales impresos que debemos volver a contratar. Danilo Chávez, Colombia. Sí, don Luis Antonio, disculpe, es más como una reflexión porque de la ley, hay que respetar el tema de la veda, pero yo me hago la pregunta que si en estos 2 meses que el gobierno no puede pautar o el Estado no puede pautar, eso es financiador para muchísimos medios de comunicación. En muchos casos es el más fuerte y en contraparte uno diría, bueno, pero puede recibir la publicidad de los partidos políticos, pero también los partidos políticos, primero, son 2 y segundo, aparentemente no andan muy bien las finanzas y hay un partido de los 2 que además es muy poco gastón, según ellos se autodicen, casi no invierten. Entonces, me refiero yo que esa situación no debería ser revisada en una segunda ronda y demás, porque podría en este momento de perjudicar fuertemente a muchísimos medios de comunicación y quizá no los más grandes, los medios rurales y los medios alternativos. Sin duda coincido con usted de que hay una carga adicional que puede ser importante para determinados medios de comunicación. Efectivamente es así, son 2 meses más, digamos, de ausencia de publicidad pautada por el sector público y algunos podrían estar ya contando con estos ingresos. Sin embargo, yo creo que no debería de cambiar el diseño legal sobre el particular, es decir, una masiva y descontrolada publicidad gubernamental en una segunda vuelta podría ser un factor de inequidad si está compitiendo el partido de gobierno. Así que yo creo que es muy riesgoso para la democracia ese factor de afectación de la equidad del torneo electoral que yo sugeriría no mantener. Y de toda suerte a los medios de comunicación pareciera que la segunda ronda se puede convertir en la regla y ya no la excepción, en un marco, como le decía a don George, de multipartidismo moderado como el costarricense, y hay que empezar a presupuestar esa eventualidad y distribuir sus costos durante los 4 años, porque puede darse que una vez cada 4 años haya este alargue. Es más, podría, como decía, convertirse en la regla. No hay más consultas, muchísimas gracias. Don Gustavo Román queda a su disposición. Muchas gracias, don Antonio, Gracias. don Héctor.